Bien, pues hola a todos, muy buenas. Me alegro de saludaros y daros la bienvenida a los que estáis aquí y a los que nos escuchan a esta nueva cita con la palabra de Dios. Hoy quiero compartir con vosotros acerca de los paralelos que hay entre Jesús y un personaje del Antiguo Testamento. Y como introducción quiero decir que muchas personas piensan que la Biblia es un misterio y que es difícil de entender, y a veces lo es. Pero hay una llave maestra, hay una llave dorada, diríamos, que nos abre las páginas de la Biblia, la enseñanza de la Biblia, el mensaje, y permite que ese mensaje salte de esas páginas a nuestras vidas y a nuestros corazones y las transforme. Y esa llave dorada o esa llave maestra no es algo, es alguien, y es el Señor Jesucristo. ¿Sabéis por qué? Porque toda la Biblia es acerca de Jesús. Toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, todo es sobre Jesús. No pensemos que el Nuevo Testamento es sobre Jesús y el Antiguo Testamento es sobre otra cosa. No, toda la Biblia, toda la Escritura es sobre Jesús. Y quiero recordaros, ¿no?, que el Antiguo Testamento fue escrito antes que el Señor Jesucristo, en un cuerpo humano, pusiera sus pies aquí en esta tierra. Y esas eran las Escrituras de las cuales Jesús estaba hablando cuando Él dijo: escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Eso dijo Jesús. Y una de esas Escrituras del Antiguo Testamento que dan testimonio de Jesús es la que vamos a estudiar hoy, la que vamos a ver con la ayuda del Señor. Y el título que le he dado a estos paralelos entre Jesús y este personaje es precisamente esa, la llave maestra. Jesús es la llave. Mirad, hay varios personajes en el Antiguo Testamento que de un modo especial y muy particular también son figuras, son retratos, representaciones e ilustraciones, son profecías de nuestro Señor Jesucristo, que dan testimonio y nos señalan al Señor constantemente en la palabra. Y hoy vamos a recordar a uno de estos hombres que reflejan, en mi parecer, el que más refleja al Señor Jesucristo. Y fue uno de los hombres más increíbles, más fabulosos de toda la Biblia. Fue un hombre que tuvo todo tipo de problemas en su vida, por lo cual podemos aprender mucho de él, porque de los problemas se aprenden. Y entre otras cosas, este personaje fue odiado por sus hermanos, fue rechazado por sus hermanos, exactamente igual que Jesús. Fue vendido también por sus hermanos, lo mismo que Jesús. Tuvo que pasar todo tipo de sufrimientos y humillaciones, exactamente igual que Jesús. Y por último, alcanzó la gloria y fue exaltado hasta lo sumo, llegando a ser el Salvador de su pueblo entonces. Y recibió el título de el Salvador del mundo. Exactamente igual que Jesús, lo mismo. Ahora, ¿quién es este hombre? Ya lo sabemos todos, ¿verdad? Es José, el hijo de Jacob y de su amada esposa Raquel. Y es que la vida de José llegó a ser una profecía, un cuadro, una ilustración personificada de nuestro Salvador Jesucristo. Y no fue por casualidad, como algunos piensan. No, fue por la providencia de Dios. Y lo vamos a ver ahora. Mirad, es que Dios ama tanto a su Hijo Jesús que nos ha dado muchas fotos instantáneas de Él a lo largo de la Escritura, desde el Génesis, para que le conozcamos, para que conozcamos a Jesús personalmente cada uno. Y Dios quiere tanto, ama tanto, desea tanto que nos salvemos todos, que por eso Él nos ha dado tantas ilustraciones de su salvación
en la Biblia, desde el Génesis. Y bien, vamos a recordar varios episodios ahora en la vida de José, que son esas fotos, esas ilustraciones que Dios nos ha dado de Jesús aquí en el Antiguo Testamento. Aquí en el libro de Génesis, que acabamos de estudiar hace unos, como decía Eva, hace unas semanas terminamos 9 meses de estudio con el libro de Génesis, con este precioso libro que nos recordaba Eva con ese precioso resumen que hace un par de semanas nos compartía, ¿no? Ahora, quiero decir algo muy importante, un detalle significativo importante sobre este personaje, José. Mirad, el libro de Génesis tiene, como todos sabemos, 50 capítulos. Bien, pues también yo he contado las páginas de esos capítulos y evidentemente varían de una versión a otra, dependiendo de cómo tenga la letra de grande la Biblia, pero aproximadamente unas 50 páginas. Los 50 capítulos tienen unas 50 páginas. Y en esas 50 páginas se relatan muchos acontecimientos importantes, que ya nos relató también Eva hace 2 semanas. Como por ejemplo, la creación del mundo, el pecado del hombre, los comienzos de la civilización o de la humanidad. Desde Adán y Eva, Caín y Abel, Noé y el diluvio, la torre de Babel y las grandes y extraordinarias historias de Abraham, Isaac y Jacob. Y por último, la historia que nos ocupa hoy, la historia del joven José. Bien, ahora quiero que pongáis atención, porque me encantan las estadísticas, y he sacado una estadística que es impresionante. ¿Sabíais que la historia de José, lo sabemos, ¿no?, que abarca desde el capítulo 37, que es el que quiero que tengamos abierto en la Biblia, capítulo 37, hasta el 50. 14 capítulos completos. Aproximadamente son 15 páginas de las 50. ¿Y sabéis lo que es eso? El 30% de Génesis. El 30% de Génesis Dios lo dedica a la vida de José. ¿Será importante? ¿Querrá decirnos Dios algo? Por supuesto que sí. Y lo asombroso de todo esto es que en el libro de Génesis se relatan también cosas importantes como la creación del universo entero. ¿Y sabéis cuánto tiempo dedica, cuántas palabras dedica Dios a la creación del universo? 4 palabras. 4 palabras. Con 4 palabras Dios crea el universo. Lo podemos ver en Génesis capítulo 1, versículo 16. Dice así. Al final del versículo dice: hizo también las estrellas. 4 palabras. En 4 palabras relata la creación del universo entero. Y el 30% de todo el libro de Génesis relata la historia de José. ¿No es eso increíble? ¿No es asombroso? ¿No es significativo? ¿Será importante este libro de José? ¿Esta historia de José? Claro que sí. Yo creo que José es el personaje que más refleja a Cristo en el Antiguo Testamento. La historia de José. Bien, ahora vamos a ver los paralelos más significativos, porque no lo podemos ver todo, más ilustrativos. Vamos a abrir el álbum de fotos que Dios nos ha dado en el Antiguo Testamento, en el Génesis del Antiguo Testamento. Vamos a abrir ese libro como una familia y vamos a ver las fotos que Dios nos ha dejado de Jesús. Vamos a ver 7 episodios en la vida de José. Y en esos 7 episodios vamos a ver muchos paralelos de José con Jesús, de Jesús con José. Y vamos a aprender de eso. Así que os pido, por favor, que abráis vuestra Biblia en el capítulo 37 de Génesis, porque veremos muchos versículos. Y yo voy a ver las comparativas con Jesús en otros libros, pero no hace falta que los busquéis, ya los tengo yo buscados. Fijaros, el primer episodio en la vida de José es que José es el hijo amado. José es el hijo amado de su padre. Mirad, José fue amado por su padre, igual que Jesús fue amado por su padre. Génesis 37:3 dice: y amaba a Israel
Ese es otro nombre nuevo para Jacob, como sabéis, ¿no? Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. ¿Lo veis? Jacob amaba más a José por muchas buenas razones que todos sabemos y que recordaremos. ¿Qué nos dice esto sobre nuestro Señor Jesucristo? Bien, mirad, Dios, el Padre, anunció algo en el bautismo de Jesús y dijo así: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y cuando el Señor Jesucristo estuvo en el monte de la transfiguración otra vez, una voz desde el cielo dijo, una nube los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. ¿Lo veis? Dios tiene un hijo. ¿Cuál es su nombre? Jesús. Jesús es su nombre. Jesús es el amado de su Padre, el que le complacía, el que le obedecía. Igual que José con su padre Jacob. ¿Lo veis? Segundo episodio en la vida de José. José era distinto a sus hermanos. José era totalmente diferente. Fijémonos ahora en Génesis 37, versículo 2, en la parte B. Dice así: e informaba José a su padre de la mala fama de sus hermanos. Aquí está José. Él es distinto a todos sus hermanos. Ellos eran malos, muy malos. Los hermanos de José eran muy malos, pero José no lo era. José no era como ellos, era totalmente diferente. ¿Sabíais que, aunque José, siendo pecador, como todos los hombres, la Biblia no menciona ninguno de sus pecados? Eso es sorprendente, es increíble. ¿No pensáis que es de verdad maravilloso eso? Ahora, aquí en la Biblia vemos los pecados de Moisés, los pecados de Abraham, los de Jacob, los de David, grandes hombres, los de Salomón, incluso los de Pedro y los de Pablo, grandes creyentes, grandes hombres de Dios. Pero ningún pecado se menciona en la Biblia sobre José. ¿Por qué? ¿Sabéis por qué? Precisamente por lo que estamos estudiando, porque José es una personificación, una ilustración, una representación de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer un versículo increíble también, que nos habla de Jesús, el santo, el puro, el separado de los pecadores. Dice en Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ahora bien, pregunto, ¿por qué el mundo odia a Jesús? Vamos a ver lo que nos dice Juan al respecto. Juan 7:7 dice, Jesús dijo a sus hermanos, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. ¿Lo veis? Igual que José informaba a su padre de las malas obras de sus hermanos, de la misma forma Jesús testificaba que las obras de este mundo son malas. Mirad, hermanos y amigos que me oís, el mundo no odia al niño Jesús que nació en un pesebre en Belén. No, este mundo no odia al Jesús que alimentó a las multitudes. No, este mundo no odia al Jesús que sana a los enfermos. No, este mundo odia y rechaza al Jesús que declara y testifica una y otra vez que las obras de este mundo son malas, que este mundo es malo. A ese Jesús. Pasemos al episodio número 3 en la vida de José. José y su dominio futuro, dado por Dios. Aquí entran los sueños de José. ¿Os acordáis, no? En estos versículos, primero del capítulo 37, del 5 al 11, allí están los sueños de José. Y en estos versículos, José tuvo, en el versículo 5 dice que tuvo un sueño. Y en el versículo 9 tuvo otro sueño. Y José se los contó esos dos sueños a sus hermanos y a sus padres.
José les dijo: soñé que todos vosotros os arrodillabais ante mí, que el sol, la luna y las estrellas se inclinaban ante mí. Y la verdad que eso enfureció a sus hermanos y lo odiaban mucho más. Pues solo la idea de que ellos fueran a inclinarse delante de José les era repugnante y lo odiaban. Como vemos en el versículo 8. Fijaros lo que dicen los hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás tú sobre nosotros? Ahora bien, ¿os recuerda esto algo sobre el Señor Jesucristo? Mateo 26. Vamos a leer algunos versículos de Mateo 26. Versículo 57 dice: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Versículo 59. Y los principales sacerdotes, los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Mas Jesús callaba. Esto era otra cualidad que también tenía José. Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro, que quiere decir te ordeno, te mando, por el Dios viviente, que me digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús dijo: tú lo has dicho. Y además te digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Mirad, en estos versículos vemos a Jesús llevado ante el sumo sacerdote Caifás y ante los principales ancianos. Todo el concilio estaban reunidos allí con los escribas y buscaban falso testimonio contra Jesús para matarle. Y estos hombres odiaban a Jesús. ¿Pero por qué lo odiaban? Porque les estaba hablando de su dominio venidero, de su dominio futuro. Y ellos eso lo rechazaban, odiaban a Jesús hasta la muerte por eso. ¿Lo veis? Exactamente igual que con José. No querían que Jesús reinara sobre ellos. Lo mismo que sus hermanos no querían que José reinara sobre ellos. José fue objeto también de burla por sus hermanos. Génesis 37, 18 y 19. Dice que cuando le vieron venir de lejos, dijeron: aquí viene el soñador. Echémosle en la cisterna a ver qué pasa con sus sueños. Y se burlaron de él. De la misma forma el Señor Jesús recibió la burla y el desprecio de sus hermanos. Y cuando él estaba colgado en la cruz, le dijeron: si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios, desciende de la cruz y sálvate a ti mismo, y te creeremos. Se burlaron del Señor Jesús, sus propios hermanos. Y pasamos al cuarto episodio. José, el siervo sufriente. José, el siervo sufriente. Vamos a ver los paralelos aquí entre José y Jesús. Primero, José fue el enviado de su padre. Versículo 13. 37:13. Dice Jacob le dijo a José: ven, José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén, ¿os acordáis? Te enviaré a ellos. Y José respondió: heme aquí, padre, heme aquí. ¿No recuerda esto algo de Jesús? Jesús fue enviado a los hermanos, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Fijaros lo que nos dice Primera de Juan 4:10. Dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Lo veis? Otra vez, Jesús, igual que José, es el enviado de su Padre. Pero no solamente el enviado, sino en segundo lugar, José fue también el rechazado. José fue enviado por su padre, pero fue mal recibido por sus hermanos. Leamos en los versículos 23-24 del Génesis 37. Dice: sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica
la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Como podemos ver aquí, fue mal recibido por sus hermanos, odiado, rechazado por sus hermanos. Y de la misma forma, nuestro amado Señor Salvador Jesucristo fue mal recibido por sus hermanos, rechazado y despreciado. Fijaros lo que dice Juan 1:11. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. No le recibieron, igual que a José. Lo rechazaron. Y en tercer lugar, José sufrió de una manera especial. Fue enviado, fue rechazado y fue el sufrido. ¿Cómo sufrió José? De varias formas. En primer lugar está el sufrimiento de la conspiración. Fijaros, Génesis 37:18. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Conspiraron contra José. Ahora, ¿acaso conspiraron contra Jesús también? Leamos Mateo 26, 3 y 4. Dice así: Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. ¿Lo veis? Exactamente igual que con José. Jesús tuvo también una traición. El siguiente sufrimiento de José fue la traición que recibió. Fue traicionado por sus propios hermanos. Lo mismo que Jesús. José fue vendido por sus hermanos. ¿Por qué? Por 20 monedas de plata. Génesis 37:28 nos lo dice. Cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. ¡Qué traición más cruel! Sus propios hermanos lo vendieron como esclavo para que muriera, porque la esclavitud entonces era una muerte en vida. Ahora, ¿sabéis de quién fue la idea de vender a José como esclavo? De Judá. Fue Judá. Fijaros lo que dicen los versículos 26 y 27. Judá dijo a sus hermanos: vendámosle a los ismaelitas. ¿Por qué vamos a cargar con la sangre de él? Vendámoslo y encima ganamos algo. Y sus hermanos convinieron con él, dice. Ahora, ¿sabéis cuál es el nombre Judá en el Nuevo Testamento? En el Antiguo Testamento, Judá, en hebreo. En el Nuevo Testamento, en griego, Judas. ¿Os suena algo eso? ¿Os dice algo? Precisamente fue Judas el que entregó al Señor Jesucristo, el que lo vendió. Como nos dice la Escritura, y les dijo Judas: ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. ¿Lo veis? Lo mismo. Igual que José, Jesús fue vendido por el precio de un esclavo. Cada uno fueron vendidos. ¡Qué coincidencia!, ¿verdad? ¡Qué casualidad! ¿O no? ¡Claro que no! Es la providencia de Dios, está actuando Dios. Dios está enseñándonos aquí, nos está dando lecciones de su amado Jesús, de la salvación. Estamos viendo los increíbles paralelos entre José y Jesús. Ahora vamos a por el siguiente, el quinto. El quinto episodio es José, el sacrificado. José es sacrificado de una manera figurativa, no de forma real. Pero veamos lo que los hermanos le hicieron. Versículo 31 y al 34 del capítulo 37. Dice: entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con sangre. Qué malvado, ¿verdad? Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Como si ellos no lo supieran. Se hacen el tonto.
Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Aquí vemos la maldad de estos hijos, la maldad de estos hermanos con José. Y en la mente de Jacob y en su corazón, José está muerto. ¿Podemos imaginarnos el dolor de este padre? Para Jacob no había ya duda, no había esperanza en la vida de José. Y a los ojos de sus hermanos, para ellos, José también está muerto. Por lo menos ellos, eso es lo que pensaban, lo que esperaban. Ya que lo vendieron a la esclavitud, y como decía, la esclavitud, nadie salía de la esclavitud vivo. Entonces, ellos lo mandaron a la muerte. Y así lo confesaron más tarde. Fijaros lo que dice en Génesis 42, 21 y 22. Y decían el uno al otro, los hermanos: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros ahora esta angustia. He aquí también se nos demanda su sangre. ¿Veis? Sus conciencias se les acusaban. Estaban siendo convencidos de pecado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Nos recuerda esto algo sobre el Señor Jesucristo? Vamos a leer en Mateo 27, algunos versículos. Dice: Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y viendo Pilato que nada adelantaba, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Y se lavó las manos. Allá vosotros, dijo. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Lo veis? Lo mismo que los hermanos de José. ¡Qué paralelos, qué ilustraciones de Jesús! Y ahora el episodio número 6 es José, el soberano exaltado. Ya empieza a cambiar la vida en José. Vamos a ver otra increíble ilustración de José y Jesús. Una ilustración de Jesús en José. Otro paralelo. Y vamos a leer, esto es apasionante, estos versículos, los leamos las veces que los leamos, nos emocionarán. Génesis 41, del 38 al 44. Dice: y dijo Faraón a su siervo: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. ¿Os imagináis hasta dónde llega José? ¡Qué honor! ¿Cómo es exaltado? ¡Qué transformación! ¡Qué cambio en la vida de José! Este joven judío, enviado, despreciado, rechazado, sacrificado y echado en prisión, pero ahora sacado y entronado, elevado a lo más alto. ¡Qué imagen! ¡Qué cuadro! ¡Qué ilustración de nuestro Salvador Jesucristo!, ¿verdad? Leamos lo que pasó a Jesús también. Dice Filipenses, en el capítulo 2, dice, versículo 9 al 11. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Lo veis? ¿Veis los paralelos entre José y Jesús? En cada episodio, es increíble. Y mientras José iba en su carro real,
Un heraldo iba delante diciendo, doblad la rodilla, doblad la rodilla, doblad la rodilla. Y todos doblaron la rodilla. No hubo nadie que no doblara su rodilla. Todos doblaron la rodilla delante de José. Ahora, ¿sabéis una cosa? Deberíamos de pensar en esto. Deberíamos de pensar mucho en esto. Pues un día muy pronto, todas las personas que han existido, todas las personas que existan, todas las personas que existirán, todas doblarán sus rodillas ante Jesús. Y todas confesarán que Jesús es el Señor. Bin Laden doblará sus rodillas. Saddam Hussein doblará su rodilla. Adolfo Hitler, Stalin, Mussolini, Carlos Marx y todos los faraones doblarán sus rodillas ante Jesús. Y hasta el mismísimo Satanás doblará sus rodillas ante el Señor Jesucristo. Y confesarán que es el Señor. Todos sin excepción doblarán sus rodillas. Doblaremos nuestras rodillas ante Jesús, ricos, pobres, blancos, negros, amarillos y de cualquier color. Todos, tú y yo, doblaremos nuestra rodilla, nos guste o no nos guste, queramos o no queramos, todos lo haremos, os lo aseguro. Es palabra de Dios para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Ahora, al respecto de esto quiero decir algo. Mira, todos los verdaderos cristianos que hemos nacido de nuevo por la fe en Jesucristo y el arrepentimiento sincero de nuestros pecados, ¿sabéis qué? No hemos esperado ese día para doblar nuestra rodilla ante Jesús y confesar que Jesucristo es el Señor. No, sino que lo hacemos cada día con agrado, con reverencia, con amor, y alabamos su nombre y nos postramos ante Jesús con gozo, como lo hacen los ángeles, ¿o no? Claro que sí. Y es mi deseo y mi oración ferviente que todos los que no lo hayáis hecho aún, lo hagáis hoy, ahora mismo. Doblad vuestra rodilla. Que dobléis vuestra rodilla voluntariamente, con gozo ante Jesús. Y que confeséis a Jesucristo como Señor de vuestras vidas en arrepentimiento de vuestros pecados. Y confiando en Jesús para vuestra salvación. Ese es mi deseo, esa es mi oración. Por favor, no desaproveches la oportunidad, hazlo. Si no lo has hecho ya. Mirad, estamos viendo al soberano exaltado, hasta lo sumo, a través de este joven judío llamado José, del Antiguo Testamento, del Génesis. José tiene un nombre especial, ¿sabíais? Puesto por su padre Jacob, José, con un significado especial. ¿Sabéis lo que significa José? José significa abundancia, uno que aumenta, uno que multiplica. Y ese mismo era José. Ese era José. Ahora, ¿sabéis lo que significa el nombre Jesús? Jehová salva, Dios salva. Y Jesús es el que da vida en abundancia, como José. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Os acordáis? ¿Lo sabéis eso? Jesús es el José que añade, que multiplica, que da en abundancia de su amor, de su perdón, de su salvación. Ahora bien, ¿os acordáis que el faraón, además de nombrar a Jesús primer ministro de Egipto y darle toda clase de honores y exaltarlo hasta lo máximo, como hemos leído, hizo también otra cosa, el faraón? Y os lo voy a recordar. Le cambió el nombre a José. Le cambió el nombre a José. Vamos a leerlo. Le dio otro nombre, un nombre egipcio, un nuevo nombre egipcio. Vamos a leerlo en Génesis 41, 45. Dice así: y llamó Faraón el nombre de José Zaphnath Panea. Zaphnath Panea, vaya nombrecito, ¿verdad? Pero ¿sabéis lo que significa en egipcio Zaphnath Panea? Yo lo he buscado. Y significa, es increíble, esto es una bendición. Significa el Salvador del mundo. ¿Y qué sabía el faraón?
¿Veis la providencia de Dios aquí otra vez? Otra vez Dios obrando, cambiándole el nombre a José por el faraón. Providencia divina. Aquí está este joven judío, José, despreciado, rechazado, aborrecido, maltratado. Pero ahora José se ha convertido en la única esperanza del mundo de entonces. José es su única esperanza. El salvador del mundo de entonces es José. Exactamente igual que Jesús. Lo mismo que Jesús. Podéis ver a Jesús en José. Pregunto, ¿quién es la única esperanza del mundo ahora mismo en nuestros días? Es Jesús. Su nombre es Jesús. Y significa Dios salva. Mirad lo que dice la palabra de Dios en Hechos 4:12. Dice así, sobre Jesucristo. Fijaros lo que dice. Y este versículo deberíamos de memorizarlo también con todos los demás que estamos memorizando. Yo creo que lo sabemos. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Lo veis? José fue el salvador del mundo de sus días en lo físico, pero Jesús es el salvador de todo el mundo, en todos los ámbitos, en todos los sentidos, en lo físico, en lo moral y en lo espiritual, para siempre. ¡Qué representación! Y vamos a ir al último episodio. José, el Salvador que se da a conocer. El Salvador que busca a los perdidos. El Salvador que busca a los pecadores. Veamos aquí en la palabra de Dios cómo José se da a conocer a sus hermanos. Y esta también es una escena que es emocionante, de verdad, extraordinaria. Leamos Génesis 45, los 3 primeros versículos. Dice así. Esto en las películas te hace llorar seguro. Y si lo lees metiéndote en el DS, tienes que llorar a la fuerza. Dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. José ya no podía más. Dice, y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos. Fijaros. Entonces José se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios. Y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José. ¿Os imagináis la escena? ¿Cómo se quedaron sus hermanos? Fijaros, dice, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, dice en la escritura. No pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Estaban muertos de miedo. Estaban paralizados. Ya José no podía aguantar más sin decírselo a sus hermanos. Y estos hermanos no pudieron responderle porque se quedaron sin palabras, estaban aterrorizados, muertos de miedo. Pensaron que José se iba a vengar de ellos. Pero no lo hizo. Los amó y los perdonó. Y ellos se arrepintieron de sus pecados. Y José los perdonó y los abrazó una y otra vez. Como Jesús, José se reveló a sus hermanos. Como Jesús, José perdonó y restauró a sus hermanos. Leamos en Génesis los siguientes versículos, 45 del 4 y el 5. Dice, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Fijaros, ya no le temen. Se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues os envío, no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Cuánto amor en estas palabras, cuánto perdón, cuánta gracia. ¿No nos recuerda esto a nuestro Señor? Claro que sí. Fijémonos lo que dice el versículo 4. Cómo José invita a sus hermanos a acercarse a él y les dice, venid a mí. Venid a mí. Y paralelamente, de igual forma, Jesús nos invita a todos nosotros a acercarnos a él cada día y a recibir de su salvación por gracia. Jesús dice, por ejemplo, en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
El Señor te está invitando. Ven a mí, ven a Él. Ve a Jesús. Y en Isaías 55 dice el Señor: venid todos los sedientos y hambrientos y comprad gratis, sin precio, sin dinero, y vivirá vuestra alma. Nos está ofreciendo la salvación. No la rechaces, no la rechacemos, y vivirá vuestra alma. Y Jesús dice en Juan 6:37, otra invitación: al que a mí viene, no le echo fuera. Ve a Jesús, cuanto antes, ve a Jesús. José le dijo a sus hermanos: acercaos a mí, y ellos lo hicieron. Se arrepintieron de sus pecados, lloraron y recibieron bendición tras bendición. ¿Lo veis? Ahora pregunto, ¿y tú has aceptado la invitación que Jesús te hace de ir a Él? Y si no lo has hecho, si hay alguien que no lo ha hecho aún, que no ha ido a Jesús, hazlo ahora. Te invito a que lo hagas ahora. Ven a Jesús en arrepentimiento y fe. Pídele en oración que te salve y Él lo hará. Pero sigamos, podemos ver aquí que José no solo convenció a sus hermanos de sus pecados y se dio a conocer a ellos, como Jesús hizo con nosotros, sino que además José los restauró a sus hermanos y los perdonó, como Jesús ha hecho con nosotros. Pero no solamente eso, sino que además y finalmente José, ¿sabéis lo que hizo? Comisionó a sus hermanos, los envió, exactamente igual que Jesús nos ha hecho a nosotros. ¿Lo veis? Leamos los versículos del 45, Génesis 45, 4 y 9. Dice el 4: entonces dijo José a sus hermanos: acercaos a mí. Y en el versículo 9 dijo: daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. ¿Lo veis? ¿Veis la comparativa? Nuestra fe como hijos de Dios se resume en estos dos mandamientos. Primero, venid a mí, dice el Señor. Vayamos a Jesús. Segundo, id por todo el mundo y hablad de mí a otros. Ahí se resume el Evangelio. Id a Jesús y id al mundo. Es decir, que todos nosotros, todos los hijos de Dios, tenemos que ir a Jesús para recibir de Él. Y en segundo lugar, tenemos que ir por todo el mundo para dar de Él a otros. ¿Lo veis? Bien, y vamos a terminar aquí. Pero antes quiero deciros que hemos visto aquí, en esta historia de José, en estos paralelos, que José pasó en su vida muchas injusticias, muchos sufrimientos y penalidades. Pero ¿sabéis qué? Esto es solo una pequeñísima representación de todo lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió, soportó en su vida para que todos nosotros pudiéramos ser salvos. Y hemos visto algunos paralelos nada más, no todos, algunas ilustraciones de José y Jesús, de Jesús y José, pero hay muchos más. Y quiero decir algo, aunque son importantes todos los paralelos estos, el encontrarlos, el verlos, el que nos hablen, todo eso es importante, pero ¿sabéis qué? No hay nada más importante que el que tú y yo y todos los que escuchan la palabra de Dios ahora y cada día podamos encontrar a Jesús en nuestra vida. Eso es lo importante, que encontremos a Jesús en nuestra vida porque Jesús te ama. Jesús te ama de tal manera que Él quiere que seas salvo. Seas quien seas y hayas hecho lo que hayas hecho. Si se lo pides de todo tu corazón, con fe, con arrepentimiento y con fe genuina, Jesús te salvará. Ve a Él, pídeselo. Jesús dijo: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, a ti y a mí. No dejes pasar esta oportunidad, no dejéis pasar esta oportunidad de ir a Jesús. Yo ya lo hice,
Espero que tú lo hagas. Que Dios te bendiga. Amén.